hacíamos el amago de erguirnos y rápidamente nos decían abajo, abajo, abajo. Parece ser que hay grupos de refugiados dogones a los alrededores de Mopti. La zona de Mopti no está bien, hay muchos problemas. Buenos días, nos encontramos en la ciudad de Tombuctú, en Mali. Esta ciudad está controlada por el ejército, por el gobierno de Mali, pero todo el contorno, todas las tierras contiguas están controladas por Al Qaeda. Es por esto que no se puede llegar por tierra y nosotros días atrás llegamos por aire. El tema es que solo hay un vuelo semanal y por eso no podemos esperar hasta el próximo avión. Vamos a salir por la puerta de atrás al amanecer, como estamos en estos momentos a las 5 de la mañana, avanzando en este convoy hasta el río Níger, que lo tenemos a 7-8 kilómetros. Hacerlo al amanecer es por mera seguridad y llevar estos atuendos que yo llevo también, tanto el turbante como el traje típico de los tuareg. Llegamos hasta el río y zarpamos kilómetros y kilómetros hasta la ciudad de Mopti. Hemos pasado estas zonas más críticas en las cuales, como habéis visto, hemos tenido que ir tumbados completamente para que ni siquiera se nos viera desde el ras del agua, completamente cubiertos por los turbantes. Hacíamos el amago de erguirnos y rápidamente nos decían abajo, abajo, abajo. Y así han sido como unas 2-3 horas y después ya la cosa se ha ido calmando poco a poco, tanto que incluso pues eso, ahora mismo podemos parar aquí en una playita para comer. Esta noche voy a explicaros por qué nos dirigimos hacia Mopti. Tenemos no solo el día de hoy, sino también el día de mañana entero, incluso parte del siguiente tal vez, ya lo veremos, para llegar hasta allí, hasta esa ciudad. Estamos hablando de más de 400 kilómetros que tenemos que avanzar. Lo bueno es que es un viaje que estamos disfrutando muchísimo por esta fauna, todo lleno de aves. Hemos encontrado incluso hipopótamos y varias etnias a la ribera, aquí en la cuenca del río Níger. Cuando veáis grandes cantidades de ganado, se trata de los Fulani, más conocidos en esta región, en estas zonas como los Pul, son los guardianes del rebaño. Cuando veáis pescadores con sus redes manteniendo el equilibrio en sus barcas, son los Bozo. Para terminar, también nos iremos encontrando con los Sonrai, que en este caso son agricultores. A estos últimos les podréis encontrar trabajando sus tierras, sus huertos, sus arrozales. Estas aldeas naranjas, rojizas, construidas con este barrio, con estas típicas mezquitas. Así que vamos a comer y a continuar con esta travesía, en la cual no puedo explicar mucho por el duro sonido de este motor bastante antiguo, pero bueno, lo que digo, disfrutamos de la comida, que ya había hambre, y zarpamos, que tenemos largos kilómetros por delante todavía. Ayer fue navegar y navegar y navegar, y a la noche, cuando pensábamos que podría parar, continuar y continuar. Y obviamente toda necesidad física, corporal,
pues por la borda, no hay otra. El tema es que hoy hemos llegado ya a la zona de pesca más importante y más extensa probablemente de todo Mali, que es el lago Debo. Por eso he estado todo el rato lleno de pescadores. Hemos parado en algunos poblados, pero no lo contaba como paradas porque en estos lugares teníamos otra vez que ponernos turbantes y que tumbarnos para estar completamente ocultos, y parábamos básicamente para comprar los pequeños pescados que vamos comiendo. Así que bueno, nos vamos nutriendo de lo que pescan los pescadores de la zona, junto con pasta, arroz. Pues si a alguno le interesa también, si alguno tiene curiosidad, los peces que más se encuentran, que más se pescan por la zona, por el lago Debo y alrededores, son las carpas, la perca, el bagre. Entonces quiero explicaros ya por fin lo que os quise explicar ayer por la noche, no pude porque no paramos por los motores. Os quiero hablar de un grupo étnico llamado los Dogones, que a su vez viven en un territorio tribal llamado País Dogón. Los Dogones es una etnia con una población de entre 500.000 y casi 1 millón de habitantes, como veis no es muy exacto, y son sobre todo agricultores, ganaderos. Tanto ellos como el territorio en el que habitan han atraído las miradas curiosas de gente de prácticamente todo el mundo, por su cosmovisión, sus tradiciones religiosas, por la arquitectura de estos poblados en los que viven y también por sus bailes y sus máscaras. El problema, y retomando los temas de guerra, los temas hostiles, también existe un conflicto en esta zona tribal, como digo, el país Dogón. Los Dogones se mantienen en guerra, parece ser, con los Fulani desde hace ya bastante tiempo, desde hace unos cuantos años. Es por esto que nadie puede entrar en esa zona, el gobierno no media en la disputa, simplemente la aísla. Aún así estamos haciendo toda esta larga y peligrosa travesía por una razón muy importante. Parece ser que hay grupos de refugiados dogones que han huido de este conflicto, de esta guerra, y se encuentran en los alrededores de Mopti. El pueblo dogón históricamente ha sido muy perseguido por procesos de islamización, por rafias, por conflictos tribales. Son un pueblo muy resistente que ha conservado su cultura tradicional a base de esfuerzo, de lucha y de aislamiento. El chamán vive en una cueva en la cual hay multitud de pinturas rupestres que simbolizan la cosmovisión de los dogones, que explican cómo ellos ven el universo. Los dogones creen en unos dioses llamados gnomos que, según dicen, vinieron del universo en un barco volador, y estos dioses tenían forma de lagarto, de anfibio. Dicen que vinieron de la estrella Sirio. Existe una piedra que hay en todos los poblados dogones que representa el universo tal y como ellos lo ven, y en esta piedra, que se llama el huevo del mundo, la estrella Sirio siempre aparece en el centro. Y esto es muy importante porque este huevo del mundo, esta concepción del universo de los dogones, es muy antigua, dicen que milenaria. Es algo muy importante de esta cultura también, un baile de máscaras que es bastante famoso en toda África Occidental, y lo realizan cada 50 años, porque son 50 años precisamente lo que tarda Sirio B en dar la vuelta a Sirio A, es decir, en completar su órbita. Es una auténtica pena que uno de los rincones más fascinantes de todo Mali y de toda África Occidental esté ahora mismo inaccesible por estos conflictos y por estas rencillas que hay entre los grupos étnicos y por todo lo que está ocurriendo también en el norte del país. Ojalá un día vuelva la paz, vuelva la normalidad y podamos disfrutar de ese rincón tan mágico como es la falla de Bandiagra. Rubén, mira, la cobertura no está bien. Si me recibir mi mensaje de decir el barquero si puedo buscar un buen lugar para dormir antes de entrar Mopti. La zona de Mopti no está bien, hay muchos problemas.
Este mensaje no exageraba en absoluto. Lo que ha ocurrido, y hace menos de una semana, es que un grupo, un comando terrorista, ha asaltado un autobús público que llevaba a más de 30 personas hacia un mercado, han asesinado a todos y han prendido llamas el autobús. Suspected jihadists in Mali killed at least 30 civilians in an attack on a passenger vehicle in the volatile central town of Mopti. An elected official in the area confirmed the death toll, saying the victims included women and children. Central Mali has become one of the most violent hotspots of the Sahel-wide conflict, where ethnic killings and attacks on government forces are frequent. Nosotros llegamos tal cual al día siguiente, es decir, pasamos la noche al otro lado del río, literalmente enfrente, y parecía que nada había pasado, parecía que todo iba bien. Pudimos estar recorriendo las calles de Mopti y nada más terminar, parecía que teníamos otro día por delante en Mopti, durmiendo allí incluso, y nos llegaba otra noticia más. En este nuevo caso se trataba de un camión de un convoy de Naciones Unidas, cascos azules que toparon con una mina terrestre y literalmente han volado por los aires. Por lo tanto, la situación se describía por sí sola. Tras terminar esta vuelta por el mercado, montamos de nuevo en el 4x4 y comenzamos travesía otra vez. Íbamos saliendo poco a poco de Mopti, con esta tensión en el cuerpo, informándonos a través de los informativos internacionales. Íbamos viendo el mapa con estos puntos críticos localizados y dándonos cuenta que en verdad el conductor ya sabía dónde habían ocurrido, porque iba sorteando estos lugares por si podía ocurrir más problemas en esos puntos exactos. Continuábamos conduciendo, avanzando, alejándonos de Mopti, y con esto una sensación de tranquilidad, no sé si auténtica tranquilidad y seguridad en verdad, pero al menos esa era la sensación que nos iba invadiendo. Bellos paisajes de nuevo y llegando hasta Yene, que es donde nos encontramos en estos momentos, y las noticias hoy por hoy parece que son esperanzadoras respecto a nuestro encuentro con los dogones. Los dogones están huyendo del país dogón, entonces no solo hay refugiados en Mopti, sino hay refugiados por todo el país, e investigando tenemos nuevas noticias con otro lugar en el país que puede que sea uno de sus nuevos asentamientos. Parece ser que por las guerras que hubo por aquel entonces se fueron a lo que luego acabó siendo el país dogón, pero el punto de origen era otro y se movieron hasta allí por su propia seguridad, y parece que ahora está ocurriendo lo mismo, pero a la inversa. Están dejando el país dogón para volver al sur de Bamako. Así que después de pasar una noche aquí, vamos a bajar hasta el sur, vamos a viajar hasta esa zona donde esperamos poder dar, ya es nuestra última oportunidad con los dogones. Vamos a ver cómo acaba esta expedición, esta travesía, esta aventura.
Es una de las cosas más impresionantes que he visto nunca en mi vida, en la experiencia, como ellos lo han dado todo. No solo nos han dado el honor de poder presenciarlo, como han hecho que podamos disfrutarlo al máximo, han dado todo lo que tenían, y incluso los ancianos de nuevo que se han reunido en grupo, un gran grupo de los diferentes poblados de la zona, para agradecer que estamos aquí, para agradecer que a través de nosotros más gente lo iba a conocer en el mundo, y yo diciendo, no me lo puedo creer, o sea, ahora mismo interiormente soy la persona más agradecida y contenta del mundo, y que encima a mí me estén dando las gracias. Les he dicho, no, mira, gracias a vosotros, porque es lo que tanto estaba buscando desde hace años, incluso que yo tenía en la cabeza venir a conocer a esta gente, a este pueblo, e incluso estando aquí en Mali habéis visto lo que hemos tenido que vivir para poder llegar hasta aquí. Ha sido una odisea literal y es mágico con esta cosmovisión, con todo. Nos han hablado también de algunos problemas que tienen aquí. Los cultivos del último año, de la última temporada de cultivo, no han sido buenos. Falta agua, porque tienen agua que la cogen de bajo tierra, pero son pozos abiertos, peligrosos, alguna no es potable. También la carretera complicada para llegar. Yo estoy hablando ya con mi gente en Mali para crear aquí un proyecto. Lo primero, el bien más indispensable que yo veo es el agua. Me encantaría poder construir aquí en este poblado un pozo. Igualmente quiero hablaros de otro de los temas, volviendo a una de las cosas que probablemente más tengáis en mente, más os hayan impresionado, y estoy hablando de estos dioses reptilianos, esta visita de extraterrestres que vinieron a dejarles información sobre el universo, sobre las estrellas, porque esta gente hace varias décadas tenía los mismos conocimientos, las mismas nociones sobre estrellas, sobre el universo, que los mejores astrónomos de Europa, de Occidente. Recordemos incluso que su festival de máscaras tiene una periodicidad de 50 años, lo mismo exactamente que la órbita de Sirio B sobre Sirio A, como ya decía, la estrella a la que rinden culto, la estrella que más brilla en el firmamento. ¿Qué explicación puede tener esto? Ajá. The Dogon. So the leaders, they gave you it. Wow, Like thank you so present, much. So you can wear it and make your report. It's Thank you so more much. important. Acá tocó, acá tocó. Sí, pues, sí, No sé qué pinta tengo ahora. El típico gorrito Dogon de los ancianos. La pregunta que se hizo Carl Sagan, ¿esta cultura más avanzada era de verdad extraterrestre o podía haber sido una cultura terrestre, otra civilización del propio planeta Tierra? Él empezó a pensar y desgranó varios puntos importantes. Primer punto al que llegó Carl Sagan, él dijo: lo cierto es que todo se basa en Marcel Griol, este antropólogo que los estudió en los años 30. Ningún antropólogo tiempo más tarde ha conseguido obtener información similar, pero esto no queda aquí. El segundo punto, a Griol le contaron que se hacía una máscara nueva cada festival y que eran como de 50 años en 50 años, y él multiplicó las máscaras que veía en la casa en la que estaba por estos 50 años y así obtuvo 700 años. Pero como veis, esto no es ninguna ciencia muy exacta. Aún así, esto no queda aquí y esto es el punto, yo creo, uno de los puntos más importantes. El conocimiento astronómico que los dogones transmiten a Griol es exactamente el mismo que existía en esa época en Occidente, incluyendo los mismos errores. Se hablaba, por ejemplo, de las 4 lunas de Júpiter. Hoy en día sabemos que hay muchísimas más. Carl Sagan citaba concretamente: cabría esperar algo más de precisión de unos dioses que viajan en naves por el espacio y vienen a explicarnos el mundo y el universo. Yo estoy completamente de acuerdo, pero además hay un cuarto punto. El contacto de los dogones con Occidente por aquel entonces no era tan reducido, no era inexistente. Sí es cierto que había habido varias expediciones que habían dado con estas tierras, y no solo esto. Incluso algunos dogones habían luchado con Francia en la Primera Guerra Mundial. Por lo tanto, concluía Carl Sagan, no hay ninguna prueba irrefutable de que los dogones hayan sido contactados por extraterrestres. Siempre quedará esa duda. Si bien es cierto que no hemos podido entrar en el país dogón, estamos muy contentos de lo que hemos conseguido. Esto es un primer avance
porque las guerras destruyen, las guerras... No sabemos lo que va a quedar de este mágico y único país Dogon cuando la guerra termine y podamos entrar. Puede que todo se haya conservado, puede que ya no quede nada, puede que hayan dañado pinturas rupestres, hayan destruido todas estas casas construidas en la cueva, en las grietas de esta famosa falla. Entonces, esto lo quería hacer en honor a los dogones, que aunque estén viviendo en guerra, yo creo que entre esta colaboración además con Aníbal Bueno, él hablando con sus fotografías de lo que él vio en esas tierras, esta actualidad de cómo se encuentran ellos hoy en día, incluso hemos visto estos campamentos de refugiados fulanis. Esto es actualidad, esto es en honor, en homenaje y en recuerdo a los dogones. Me llevo además, ya para terminar, este recuerdo de las Instax. Sabéis que es algo que comencé en Egipto, es un nuevo proyecto en el que quiero ir fotografiando con esta Polaroid, antigua Polaroid, a personas con las que haya convivido, a gente que me transmita, tribus de este estilo. He hecho varias fotografías de ellos, de los ancianos para dar a estos mismos, también 2 de los bailes de las máscaras que he dado también a los mismos ancianos, una para la gente de aquí que nos acompaña, otra para Nacho que está en la cámara, y yo me quedo con esto que pasarán las décadas y seguiré teniendo en mi posesión y en mi recuerdo. Así que gracias, dogones, gracias por todo, de verdad, joder, gracias, y hasta dentro de poco.